Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno tiene relación con el análisis de los 4 años de gobierno del presidente Horacio Cartes. Lo bueno, lo malo y lo que queda en los últimos 12 meses de gobierno. Para ello fueron invitados el periodista de ABC Edwin Brites, el senador Gustavo Pipo Alfonso y el economista Amílcar Ferreira. El otro bloque vamos a hablar acerca de lo que pasó en el PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana. ¿Quién fue el responsable? Con los abogados de la familia con la abogada del suboficial Florentín y con el abogado del excomandante de la Policía Nacional. Con ellos ya declararon y vamos a tratar de conocer más detalles de las declaraciones ante la Fiscalía. Después de la pausa, el debate. ¿Qué tal, Edwin Brites? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia. Senador Gustavo Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Señor economista Amílcar Ferreira, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, también a los compañeros que nos acompañan en la mesa y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, vamos a analizar los 4 años de gestión de Horacio Cartes y lo que resta. ¿Qué va a hacer este último año o qué podría llegar a ocurrir este último año? Edwin, ¿cómo calificas desde el punto de vista político? ¿Cómo calificas tus 4 años de gestión del presidente? Bueno, prefiero dejar la calificación al final, ¿verdad? O sea, yo quiero hacer un balance, tratar de hacer y ser lo más objetivo posible y justo en las apreciaciones. Porque no es una tarea fácil hacer un juzgamiento de un ejercicio de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo como concepto engloba mucho más que el ejecutivo, ¿verdad? Por más que la costumbre es que cuando uno evalúa una gestión de gobierno, se centra automáticamente en el ejecutivo, ¿verdad? Y sabemos que el poder político se concentra en el ejecutivo y en el legislativo. Lo otro es jurisdiccional, es independiente, pero entre todos hacen el gobierno. Entonces de lo que estamos hablando es básicamente del gobierno de Cartes, ¿verdad? Y yo quiero decir que, antes que nada, que mi opinión no es positiva. Tengo una opinión negativa de la gestión de gobierno, pero quiero aclarar que en todo gobierno hay gente que hace su trabajo. A lo mejor anónimamente hace el esfuerzo de cumplir con su misión, pero yo tengo una calificación negativa para la gestión global del gobierno. Bueno, eso para comenzar. Amílcar. Yo creo que hubo algunos aspectos positivos que se pueden destacar y también déficit en otras áreas, ¿verdad? Un periodo de gobierno dura 5 años y hay una frase que a mí me gusta que se suele decir de que en cierta manera se gobierna bien 3 años y ya los 2 últimos, como empieza el periodo preelectoral y electoral propiamente, los gobiernos pierden fuerza. Dado eso, es muy importante que el gobierno ejecute su plan de gobierno en esos 3 primeros años, son digamos de los 5, los 3 años más valiosos. Y luego ya en los 2 últimos años se dedica, no sé, a inaugurar las obras que inició y en cierta manera ya el país entra ahora en un modo de piloto automático, porque ya no es de esperar que el gobierno obtenga, digamos, grandes aprobaciones, como por ejemplo una emisión de bonos importantes, etcétera, en esos 2 últimos años, porque ya, bueno, lo político en cierta manera predomina, ¿verdad? Dicho esto, el primer año de gobierno, yo creo que el gobierno gana las elecciones y falla en ese primer año porque seguramente tenían algunas ideas, pero creo que le faltó, digamos, más capacidad de implementación en ese primer año. Y prácticamente ese primer año fue un año perdido. Hay que recordar que asume el gobierno, encuentra una situación financiera, ¿verdad?
un tanto delicada, es cierto, con los 500 millones de dólares de bonos que había emitido el gobierno anterior, Sí. prácticamente sin tocar, pero con, digamos, un saldo de caja para lo que es gasto corriente de casi cero, creo que 15 millones de dólares era. Pero eso era administrable, ¿no? Lo que hace el gobierno es, deja de pagar a todos los proveedores para todas las obras que estaban en ejecución e intenta arreglar esa situación fiscal. Eso le lleva un año y al término del primer año hace la primera emisión de bonos de 1.000 millones de dólares y a partir de ahí empieza a ejecutar su plan de obra pública. Yo creo que eso no era necesario, creo que si parte del plan, que cuando uno tiene un plan, parte de ese plan tiene que ser el cómo va a financiar ese plan. Si la idea de cómo financiar era la emisión de bonos, eso se hubiera hecho ya al inicio y no al término del primer año, de tal manera a entrar, impulsar ya desde el día 1 las obras públicas, en todo caso modificar lo que hubiera que modificar y en paralelo hacer la reforma tributaria que se hizo, la implementación del IRAGRO, el IVA agropecuario, el combate a la evasión, que como sabemos, ¿no? Todo eso eleva la recaudación. Creo que hubo una mirada muy de corto plazo en ese primer año, como con una mirada de caja y no una mirada de mediano plazo de desarrollo. Bueno, luego ya he sustituido al ministro Rojas, entra Santi Peña, creo yo, con ideas mucho más claras, imprime una, digamos, calidad de gestión, desde el punto de vista económico, financiero estoy hablando, una calidad de gestión mucho mayor e impulsa con fuerza el programa de infraestructura, que creo yo es lo más destacable. En el caso de Senavitat se perdió todo el primer año. El primer ministro, el que estuvo antes, Soledad Núñez, prácticamente no hizo ni una sola casa, ¿verdad? Creo que fue no sé si fue un error en la elección del presidente o hubo muchos temas burocráticos que no supo sortear este primer ministro. Viene Soledad Núñez y cambia totalmente, se le imprime, digamos, un estilo diferente y bate récords en cuanto a la ejecución de lo que es Senavitat. Entonces, en lo económico, en lo que es la parte de infraestructura, desarrollo de infraestructura, ¿por qué no mencionar también la parte social, el programa Tecoponá que fue ampliado, adultos mayores que fue también ampliado? Creo que en general se hizo bien la cosa. También en el caso del Ministerio de Industria, creo que hubo un trabajo interesante en el sentido de dar a conocer en el exterior una imagen más real de Paraguay. Paraguay es un país que tiene virtudes y tiene también sus problemas, pero no es un país particularmente peor que cualquier otro de la región. Creo que había una imagen un poco estereotipada, especialmente en Brasil, de Paraguay, y eso se superó, ¿verdad? Hoy me toca hablar con inversionistas y te dicen, hoy la discusión ya no es sobre el tema de imagen, eso está superado, ya hay una imagen más real de lo que es Paraguay. Hoy la discusión es sobre costos. Costo Paraguay, costo Brasil, comparar, ¿verdad? El Excel contra Excel, dicen ellos. Entonces, eso permite, que vengan las inversiones. Entonces, una cosa es, digamos, que el impulso que se dio, creo que a pesar de que hubo muy buenas intenciones, lastimosamente ciertos resultados no acompañaron. Yo no sé si eso adjudicarle al gobierno, ¿verdad? Pero el caso de la inversión extranjera directa no hubo, digamos, todas las grandes APP que se esperaban o una avenida de inversiones, ¿verdad? Más importante, de hecho, el nivel de inversión extranjera directa con respecto a gobiernos pasados es inferior. El combate a la pobreza también, que fue la principal promesa de campaña. Ahora vimos que también en este último tramo, la pobreza cae en la última década, después se estanca y inclusive en el último año sube un poquitito la pobreza extrema. Entonces, como que le costó al gobierno, digamos que gestionar mejor. Hay que reconocer también eso de que más allá de que el gobierno tenga buenas intenciones, Paraguay está en un proceso de cambio económico en el cual en ese proceso de cambio hay ganadores y perdedores. Hay sectores que resultan perdedores de ese cambio económico y les está costando la agricultura familiar campesina. Entonces es un reto político demasiado importante que, como te digo, se manifiesta ahora, por ejemplo, con este tema de los campesinos en la ciudad, pero no es de hecho tampoco un tema que muy fácilmente cualquier gobierno, este y el que venga después, va a resolver. Implica hace 24 años que no lo resuelve. Claro, y finalmente el tema de seguridad, donde creo que también, no se dieron los resultados. Yo reitero, creo que hubo buenas intenciones, se puso el presupuesto que se tenía que poner, pero tampoco es una cuestión fácil, es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Y los resultados no acompañaron. Yo diría en esos dos aspectos, buenas intenciones, pero resultados que no se alcanzaron. Y para cerrar, señalo para mí lo que fue el principal déficit, de que en el minuto 85 del segundo tiempo el presidente, decide buscar la reelección y en mi opinión creo que eso generó mucha tensión en el aspecto institucional, en mi opinión de una manera inconstitucional se intenta forzar esa situación. Creo que Paraguay, por la situación en la que se encuentra, en la cual ya ha conquistado estabilidad económica, ya es un país en cierta manera respetado en la comunidad internacional de capitales. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras? ¿Cuál es el obstáculo, lo que falta que para Paraguay alcance grado de inversión?
la fortaleza institucional. Es lo que señalan las calificadoras. Paraguay tiene debilidad institucional. Dado eso, digamos, lo que más necesita Paraguay de los estadistas, de este presidente y de todos los que vengan después, es un concepto claro de las instituciones y, digamos, apuntalar o acciones que lleven al apuntalamiento de las instituciones, fortalecimiento de las instituciones. Creo que las acciones del presidente en este último tramo de su gobierno, yo creo que tenía la posibilidad de cerrar, digamos, un gobierno muy interesante, que hizo cosas muy buenas, interesantes en lo económico, pero que se dejó, digamos, llevar por esa tentación de la reelección, generó una crisis institucional y eso debilitó, creo, en este último tramo y le hizo al país perder la posibilidad de llegar ya en el 2018 al grado de inversión. Yo estoy convencido, Carlos, de que si no sucedía esa crisis institucional, Paraguay alcanzaba el grado de inversión. Probablemente Horacio Cartes se despedía de su gobierno entregando el país con grado de inversión. Bueno, pero lo quedamos ahí porque si no Sí, después... claro. No sé si va a decir algo más o le va a dejar hablar. Así que luces y sombras, Sí, luces y aspectos sombras, positivos perfecto. y a los otros, digamos, Senador, ¿y negativos. para usted cómo es? ¿Cómo fueron estos 4 años? Para mí acá el señor Ferreira, si vamos a hacer un compendio generalizado, yo ya no tengo más casi nada que agregar a lo que había dicho. Pero más allá, yo creo que cuando uno hace una evaluación necesariamente tiene que hacer comparaciones. Tiene que hacer comparaciones con lo que fueron anteriormente otros gobiernos y también una evaluación con respecto a las expectativas. Si uno va a hacer una evaluación aislada de un gobierno, de lo que uno puede o podría tener como logros o como metas en relación a las expectativas que tiene de la capacidad que podría tener un ejecutivo. En ambos casos, particularmente, existe una gran diferencia en cuanto a lo que logró Horacio Cartes en estos 4 años de gobierno, tanto a nivel internacional como a nivel interno y sobre todo en la gestión. Eso se ve reflejado, pero rotundamente no existe forma de negar de cómo hoy tenemos una impronta que nosotros queremos que siga esa impronta en cuanto al manejo de las instituciones, que todos sabemos que anteriormente eran coto de casa de los políticos y eso también tuvo un cierto costo y evidentemente también acompañado por otros agentes externos que estaban acostumbrados a tener una alta incidencia en los contratos públicos y en los beneficios que el poder otorga. No cambiaron, Entonces, no cambiaron los jugadores, es decir, a estos lo desalojan y estos empiezan en eso que usted está diciendo, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico. no, porque la corrupción es una hidra de 7 cabezas que uno les corta y vuelvan a crecer sucesivamente. Y acá nosotros tenemos que destacar una cosa. Si bien hasta el momento no se consiguió erradicar definitivamente la corrupción, sin embargo se consiguió por lo menos, tal vez no sea correctamente político mencionarlo, pero se lo redujo al máximo posible. Anteriormente, las carteras ministeriales eran, como te dije, cotos de casa en donde el titular tenía un equipo grande al cual tenía que responder y tenía que repartir y tenía que compartir prácticamente para que el equipo político, para que la rueda política funcione. Ese era el manejo tradicional. Hoy eso se ha cortado definitivamente. Entonces nosotros todavía no podemos erradicar muchas cosas respecto a los controles internos y minuciosos que escapa, por supuesto, a las voluntades de las más altas esferas y es difícil todavía erradicar por completo, pero se mejoró en un porcentaje altísimo. Vuelvo a decir, eso por supuesto disgustó a la clase política de todos los partidos, pero lo que tradicionalmente veían que ese era el manejo común del Estado y de lo que era el llegar a la meta política y a los cargos. Entonces, en gestión, una diferencia enorme con respecto a lo que fueron otros gobiernos. En visión también, evidentemente, las dificultades que acarrean los cambios y las estructuralmente definirse para arrancar un camino. Hoy el camino está hecho y se está transitando por un sendero que nosotros no nos imaginábamos que podía ocurrir. Y eso lo negativo, si es que del tuviera que hacer una 2013. autocrítica, ¿qué puede ser? Los negativos son consecuencias de esas decisiones. Decisiones drásticas, decisiones antipolítica tradicional, del manejo político secular de todos los tiempos. Entonces, eso por supuesto que acarrea
siempre rispidez en cuanto al manejo con los actores políticos. Ahora, Amílcar habló de la reelección, que empaña, en estos últimos 2 años, empaña toda la gestión anterior. ¿Coincide o no? Incluso con un muerto de por medio, casi se quemó el Congreso, como consecuencia de esa rispidez que usted menciona. Vamos a hacer una evaluación desde 2 puntos, desde 2 posiciones. Nosotros creo que todos coincidimos y vamos a estar de acuerdo con que la reelección es una figura que no tiene nada de satánica. En todos los países democráticos la reelección es una figura perfectamente permitida. Con sus luces y con sus sombras, es una situación que tampoco nosotros ya no podemos seguir sosteniendo que en el Paraguay la reelección nunca podría ser dada. Entonces, ¿desde dónde viene la tensión política? Viene desde la contra, desde los sectores políticos justamente que vienen Horacio Cartes y su modelo, un enemigo, y son esos grupos políticos son los que crean la tensión, crean la violencia, crean una resistencia con respecto a una figura que no tiene nada de malo, si total están las urnas para decidir al fin de cuentas la figura quién de reelección es no estaba en discusión. o quién no es. Lo que estaba en discusión es la forma, cómo se quería llevar adelante la reelección. Yo creo que tenemos que ser precisos en eso, porque si no, la gente se confunde. Nadie está en contra, yo por lo menos creo que en esta mesa nadie está en contra de la reelección. Lo que sí es la forma cómo se quiso llevar adelante el proceso de reelección. Los sectores políticos que estaban contra la reelección justamente confundieron a la gente o quisieron confundir a la gente utilizando la forma y la definición, el concepto de anticonstitucional para justamente satanizar la reelección de Horacio Cartes. Entonces fue prácticamente como una excusa para petarse, para entacuararse, como nosotros decimos en la campaña, y resistir desde allí, inclusive hasta alegando que la Constitución Nacional permite la resistencia y permite la rebelión y todos los desmanes que ocurrieron. Entonces, yo creo que si hubiésemos tenido una postura democrática todos, bueno, hagamos la reelección total, la interpretación sobre lo que es constitucional o no, en fin, la mitad de la biblioteca para acá, la mitad de la biblioteca para allá, pero dejemos que las urnas decidan si al final de cuentas iba a ser sometido a un referéndum para que el pueblo diga queremos o no queremos. Edwin. Yo quiero aclarar que conceptualmente no estoy en contra de la reelección, pero estoy en contra de la reelección del presidente de la República del Paraguay porque acá rige una constitución y la constitución prohíbe la reelección. Ahora, no prohíbe que se modifique la constitución, pero para modificar la constitución hay 2 formas que todos sabemos. La de la reforma requiere un consenso, un ambiente político y social que lleve esa inquietud a una convocatoria de constituyente. Acá lo que se hizo es empujar a la gente al deseo de una persona y de su grupo de poder. Y eso deslegitima la intención de llegar a una reelección conceptual con la que yo estoy de acuerdo. Y yo creo que la forma en que se hizo no es una cuestión dialéctica, de discutir, estamos en una biblioteca, otra que está en contra, otra a favor, no ese es el problema. El problema es que se recurrió a todos los medios posibles, no se reparó en los recursos ni en los fines, se llegó a la muerte y eso es gravísimo. O sea, esa muerte de ese muchacho del PLRA es consecuencia de la ansiedad y la perturbación que hubo en la ciudadanía en la búsqueda de esa reelección. Y de eso es responsable este gobierno. Y digo responsable por usar el término, ¿verdad? Porque realmente este gobierno desde ese momento no se hizo responsable de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el comandante de la policía dijo, creo que hoy se reveló, no conocía 1 hora y media después que había un muerto en un partido político donde la policía fue a atracar sin autorización judicial. Es más, eso es y uno ser puede suponer absolutamente que sin autorización irresponsable. del propio comandante, que debería saberlo. Sí, claro. ¿Me permiten? Yo respeto, pero disiento con el señor Brites en el sentido siguiente. Yo lo dije en varias ocasiones y sostengo que las consecuencias trágicas, lamentables,
de la noche del 31 tuvieron su origen justamente en lo que acabo de decir, en la resistencia de los grupos políticos que apelaron a cualquier cosa para tratar de frenar un proceso natural que se estaba dando ya en medio de presiones de mucha coacción y de mucha violencia dentro del Congreso. Entonces fueron Efraín Alegre y Rafael Filisola los que encabezaron esa patota, esa turba que atropella el Congreso, atropella a los policías, y luego de ahí se genera una espiral de violencia en donde no es la ciudadanía la que se manifiesta, sino que son personas que fueron contratadas. Tenemos suficientemente probado de que realmente eran acólitos partidarios y también barras bravas que estaban en lo que fue esa noche de violencia, que lastimosamente generó y terminó en la tragedia en la cual terminó, pero no parte del Ejecutivo. Eso es la espiral de violencia generada por el sector de resistencia justamente, que estaba defendiendo sus intereses políticos. Ellos estaban defendiendo sus futuras aspiraciones de poder con respecto a no tener al contrincante en la cancha para tener las mayores posibilidades de poder llegar a la presidencia de la República. Eso es innegable. Entonces, a partir de ahí se genera todo esto. Entonces, yo, por supuesto que vuelvo a situar la tensión y la responsabilidad de la violencia en el sector que en la resistencia generó toda la espiral de violencia. Amílcar. El principal déficit que tiene Paraguay es el tema institucional. Creo que ya como país hemos conquistado la estabilidad económica, creo que eso está demostrado ahora a lo largo de diferentes gobiernos. Se han tenido profesionales de primer nivel al frente del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, y se han mantenido, más allá de las visiones, digamos, de la economía, se ha mantenido una misma línea, ¿verdad?, de prudencia en el manejo fiscal. Con el ministro Bora tuvimos 8 años consecutivos de superávit, luego entramos en una situación de déficit, pero con una ley de responsabilidad fiscal. Entonces creo que esa es una conquista, pero logrado eso, para poder dar los siguientes pasos, como dije, las calificadoras dicen Paraguay tiene debilidad institucional, es un país que todavía no es capaz, no tiene la capacidad, no ha podido, crear instituciones fuertes. Un ejemplo es Brasil, ¿verdad? En Brasil vimos casos escandalosos de corrupción, pero vemos cómo las instituciones funcionan. Eso es lo que, a pesar de todo lo que pasó en ese país, permite hoy decir que Brasil es un país con futuro porque las instituciones funcionan. Ese es hoy nuestro principal, nuestra principal debilidad. Entonces, en ese contexto, donde Paraguay fue mejorando su calificación crediticia, yo lo miro desde el punto de vista económico, necesitaba de fortalecer sus instituciones. Creo que en algunos aspectos al inicio se dio algunos pasos importantes, como esta ley de transparencia, que vino un poco a poner luz, ¿verdad?, sobre muchos aspectos del Estado que eran desconocidos, eran secretos, ¿verdad?, para la ciudadanía. Y creo que si el presidente hubiera pensado en un legado, creo que en ese último tramo es muy importante que el presidente piensa en un legado, el cómo va a cerrar, ¿verdad?, su gobierno, y finalmente cómo va a ser recordado. Y yo lamento muchísimo porque un gobierno que hizo cosas muy interesantes en lo económico, un esfuerzo muy interesante, con resultados que mostrar, que hacia el final de su gobierno el presidente se haya dejado llevar por esa tentación, digamos, de la reelección, y que, bueno, todos estos hechos que, en mi opinión, yo coincido con Edwin, son gravísimos, ¿verdad? El hecho de que la policía de un gobierno atropelle el local partidario del principal partido de oposición y mate a un dirigente. Imagínate si hubiera ocurrido eso en el Partido Colorado, en un gobierno de otro signo político. Al día siguiente ardía Paraguay, ¿verdad? Fue un hecho gravísimo que yo creo que va a un poco marcar, ¿verdad?, el legado de este gobierno, lastimosamente, y que, bueno, seguramente va a tener todavía sus repercusiones a largo plazo. Ese hecho, yo creo que esos acontecimientos generaron mucha tensión en lo institucional, y creo que a partir de ese momento las calificadoras de riesgo pusieron en stand-by el caso de Paraguay. Dijeron, bueno, ya no, ninguna mejora, esto ya hasta el final de este gobierno por lo menos no va a haber ninguna novedad en el aspecto de la calificación, y eso, bueno, retrasa en una mirada más de largo plazo, retrasa el desarrollo del país, porque es un gobierno más que, digamos, teniendo la oportunidad de cerrar desde el punto de vista económico muy bien y entregar al país, por ejemplo, con calificación crediticia, retrasa un periodo más para ver si en el siguiente logramos nuevamente avanzar en lo institucional y de esa manera alcanzar un desarrollo más rápido, porque el grado de inversión va a marcar un antes y un después en la historia económica del país. Amílcar insiste en algo respecto al Brasil. Ahora, yo le pregunto a ustedes dos, analista y político, les pregunto, ¿se puede considerar más institucionalizado un país donde un porcentaje importante de su parlamento
y de su dirigencia en el gobierno está metido en la corrupción, están acusados, están a punto de ser condenados, están siendo perseguidos por la Fiscalía por el solo hecho de que la Fiscalía o unos fiscales son diferentes al resto de los fiscales de Brasil. ¿Se puede decir que por eso un país es más institucionalizado o no? Bueno, hay una diferencia, ¿verdad? Entre lo que es Brasil en este momento y lo que sigue siendo Paraguay desde un tiempo a esta parte. Y no, quizás los componentes de las instituciones, las personas que manejan, que dan nombre y rostro a las instituciones, sean lo mismo que acá, ¿verdad? O sea, de acá igual allá o de los de allá igual acá, pero de repente surgen personas que son muy diferentes. Totalmente. Y hacen cumplir lo que dice la ley. Y hace la diferencia. Y esa no es la diferencia. Esa es la diferencia y es lo que todos aspiramos para nuestros países, ¿verdad? Que funcionen las instituciones, que no tengamos que andar por la calle reclamando nuestros derechos, siendo garroteados, inclusive ajusticiados. Eso es lo que nadie quiere, ¿verdad? Lo que todo el mundo pretendemos es que la ciudadanía exprese su voluntad en las urnas. Ese es el poder público que se transmite a los gobiernos. Los gobiernos tienen una tarea que hacer, una vez cumplida su tarea se retiran y dan oportunidad a otros. Ahora, la institucionalidad pasa por mejorar la justicia. Realmente nosotros tenemos... ¿O pasa porque los políticos no se metan con la justicia? Ahí coincido plenamente contigo. Eso es lo que te iba a decir. Nosotros tenemos varias cosas que arreglar dentro de nuestra Constitución Nacional. Y nosotros tenemos que limitar la injerencia de la política en algunas cuestiones. Yo creo que tampoco será una joya, evidentemente, un poder del Estado que no tenga la intromisión de otro poder del Estado, porque nosotros tenemos que reconocer también que culturalmente nosotros tenemos bastante arraigado un cierto gen del letrado, del corrupto y del ventajista. No necesariamente el político es solamente el que comete un acto de corrupción. Aquel que no es político y que sin embargo se encarga igual de silenciosamente llenar las instituciones con sus cuñadas, con sus sobrinos, con sus hijos, con sus hermanas, eso también es corrupción. Entonces, creo que es parte de un proceso, pero creo que daríamos un gran paso cuando por lo menos damos esa independencia para que la culpa sea absolutamente libre de la injerencia de los políticos y vamos a dejar que los políticos, se queden en su reducto, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y dejémosle al Poder Judicial. Entonces vamos a poder también nosotros tener otra mirada para hacer una crítica bastante más severa con respecto a las actuaciones que pueden venir dando y tal vez de esa forma mejorar también la justicia. Amílcar, cortito antes de ir a la pausa. El fortalecimiento institucional se logra con una cultura de estricto apego a la ley y en ese sentido las autoridades tienen, yo creo que la máxima responsabilidad de dar el ejemplo, de ser hasta un poco, de enseñar, ¿verdad? De transmitir con el ejemplo de que debe haber una cultura de estricto apego a la ley. Ese apego a la ley, los países que logran esa cultura de apego a la ley son los países que finalmente logran construir instituciones serias, instituciones sólidas, se convierten en países serios y que se hacen merecedores del respeto de la comunidad internacional. Un país serio donde nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República puede, violar una ley. No hay nadie que esté por encima de la ley. La única dictadura que hay es la dictadura de la ley. Eso es lo que debemos seguir. Por eso, cuando autoridades, caen en la tentación de forzar, de violar leyes, es grave para mí, porque destruye algo que es absolutamente básico. Para mí la base misma de una sociedad seria y con futuro es eso, el imperio de la ley. Perfecto. Bueno, el primer bloque termina así. Luces y sombras. Puntos negativos, Amílcar cita algunos puntos positivos, del senador muchos puntos positivos. Edwin va a dar su veredicto finalmente antes de terminar el siguiente bloque. Pero lo cierto y lo concreto es que la mancha del tema de la reelección y todo lo que eso generó a lo largo de varios meses ensombreció la gestión del presidente Horacio Cartes en estos 4 años. A la vuelta de la pausa, más del análisis de la gestión del presidente.
El Frente Guazú dio a conocer hoy lo que deja como legado el gobierno de Cartes. No sé si ustedes vieron. Yo no. Acerca del sobreendeudamiento, de que otra vez volvió a crecer la pobreza. Usted, sí, Amílcar, vos habrás leído, ¿por coincidís con eso? No, yo no coincido. Yo creo que Paraguay tiene que hacer una fuerte apuesta en infraestructura en la próxima década y sin duda, por lo menos a mí no me queda duda de que una de las herramientas que tiene que utilizar es el endeudamiento. Por otro lado, agregarle a eso también las otras herramientas como la denominada llave en mano, la herramienta denominada llave en mano, o también las APP, ¿verdad? En este sentido, para poder juzgar objetivamente el tema del endeudamiento, hay que mirar por lo menos una década. ¿Por qué? Porque en una primera etapa, un poco el ciclo es así, en una primera etapa el país se endeuda, ejecuta la obra y luego en la década siguiente viene lo que se llama el efecto multiplicador. Como el resultado del desarrollo de esa infraestructura, viene 4 o 5 veces inversión privada que, digamos, aprovecha esa infraestructura e invierte en el país. Por ende, si uno evalúa el tema del endeudamiento solamente en esa primera etapa, donde lo único que uno ve es la deuda crecer y alguna obra y todavía ni siquiera inaugurada, es injusta esa evaluación porque no está todavía todo lo que viene después, que es el efecto multiplicador. Un análisis objetivo podríamos hacerlo en una década, ¿verdad? Con ese criterio de que no hay que endeudarse, no hubiéramos hecho Itaipú, por ejemplo. En su momento Itaipú significó un endeudamiento de 10.000 millones de dólares. Y bueno, todos los beneficios de eso lo estamos disfrutando 30, 40, 50 años después, ¿verdad? Entonces, yo creo de que Paraguay, te digo, porque al final, en la década del 70 fue la década que más creció Paraguay, justamente con el boom de Itaipú. Cuando terminó esa década, Paraguay enfrentó una pregunta: ¿ahora qué? Terminado ese boom de Itaipú, ¿ahora qué? No supimos responder como país esa pregunta y los 20 años que siguieron fueron décadas que hoy en retrospectiva las denominamos las décadas perdidas. Fueron décadas de estancamiento económico, la década del 80 y la década del 90. Hubo crisis financiera, en fin. Entonces, ahora que acabó el boom de los agronegocios, donde ese ya no va a ser el motor de crecimiento, Paraguay enfrenta de nuevo la misma pregunta: ¿ahora qué? Se acabó el boom de los agronegocios. Y yo creo que la respuesta tiene que ser clara. Una de ellas tiene que ser infraestructura, en mi opinión la otra tiene que ser construir una economía de valor agregado, industrializar nuestras materias primas. Entonces, en el tema de infraestructura creo que Paraguay tiene un déficit acumulado muy grande y entonces tiene que hacer una apuesta. Esa apuesta inició con este gobierno y termino con esto: el endeudamiento. Si uno mira la relación deuda-PIB, por ejemplo, está el segundo más bajo de toda la región junto con Chile. Yo quiero ser justo con el gobierno. Vos sabés que yo no tengo ningún problema en señalar con todas las letras los aspectos que considero negativos, pero en ese aspecto yo creo que se hicieron bien las cosas y decir que el endeudamiento es excesivo o demasiado alto comparado con cualquier otro país no es así, es sostenible. Perfecto. Edwin. No, yo en materia de deuda yo preferiría que en vez de endeudarnos así tan aceleradamente, que nuestros dirigentes políticos comiencen a recortar el presupuesto y eliminen los gastos superfluos que hay. Sería buenísimo. Todos los rubros. Sí. O sea, y el senador sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque él seguramente es uno de los que fiscaliza eso. Y yo creo que el senador hay mucho que cortar, hay inclusive privilegios que en torno a las funciones de ustedes, ¿verdad? Que podría significar mucho ahorro. Y hablando de ahorro, el gobierno siempre se jacta de que ahorra mucho dinero en la recuperación de patrimonio, que yo creo que es un valor positivo, ¿verdad? Que tiene también su contrapeso en lo difícil que es de dimensionar eso. Pero un guaraní que se ahorre, yo creo que es un guaraní que necesita el país. Y eso yo creo que debería ser primero la preocupación de los políticos y en segundo lugar el recurso del financiamiento externo. La racionalización del gasto. La racionalización del gasto, Pero, eso es. Pero está bien, genial, pero vos estás proponiendo que nos quedemos sin políticos entonces. No, Sí, que gasten menos nomás. Sí. Hay mucho gasto en combustibles, secretarias, parientes, viajes, etcétera, ¿verdad? Pero no me refiero solamente a los parlamentarios. No, en todo el general, Estado. en general. En todo el Estado. Es un Estado muy generoso con los gastos. Senador. Bueno, voy a referirme primero a lo que mencionaste, que no conozco, pero escuché que mencionaste un comunicado en donde el Frente Guazú habla del sobreendeudamiento, Sí, que sí, no sí. es ningún sobreendeudamiento, ya lo explicó acá una persona entendida, es apenas lo que se
lo que se necesitaba para empezar la década ganada. Las obras de infraestructura que arrancaron ahora, yo creo que solamente esa era la única forma y muy posible, porque también habló de cómo nosotros quedamos como país en el nivel de endeudamiento, que prácticamente no es absolutamente nada. Entonces hay muchas falacias en cuanto a... Hablan de sobreendeudamiento y también sobre el tema del aumento de la pobreza. Mucho se ha hablado, mucho han utilizado como un argumento el tema del aumento de la pobreza, y eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque en toda línea en donde existen gráficos de curvas, no siempre la tendencia es permanentemente descendente. La pobreza también se mide por periodos. Entonces, lo que pasó es que saltaron datos de la Secretaría Técnica de Planificación en los cuales en un dato muy corto sí informaron que hubo un aumento muy pequeño de la pobreza. Si comparamos periodos del 2016, del 2012 al 2016, la pobreza total bajó del 31.4 al 28.9%, la extrema pobreza del 7.4 al 5.7%. Pero si comparamos del 2015 al 2016 en un año, la pobreza total del 26.8 subió al 28.8, 2%, que no es nada dentro de la línea siempre descendente. Entonces esto se va a ver cómo se va a ir corrigiendo luego a partir de ahora para lo que viene después. Y la pobreza extrema de 5.4 apenas a 5.7, 0.3% es lo que se dio, y ya pegan el grito al cielo y lo utilizan como muletilla para criticar ferozmente al gobierno, que la pobreza aumentó a pesar de todo, que la pobreza... No es así. En cuanto a los ahorros, sí, tiene razón, coincido plenamente. Matemáticamente sí aumentó, aunque sea un 0, Vuelvo a decir, matemáticamente el electrocardiograma no es lineal. Sí, yo sé siempre eso. tiene picos y siempre tiene pequeñas variaciones, pero la tendencia siempre sigue. O sea que uno no puede pretender una línea perfecta en todo el tiempo. El tema es que ahí se malinforma. Le voy a explicar por qué. Porque yo había acudido sobre el tema. Yo había estado cuando se hizo la primera presentación de este gobierno del informe sobre pobreza y pobreza extrema, y que lo hizo el actual secretario técnico de Planificación. Apenas creo que eso asume en agosto, en octubre creo que presentan. Y aclararon muy bien, aclararon que había un porcentaje muy importante de las personas que habían salido de la extrema pobreza y estaban en la pobreza, que estaban en una franja muy vulnerable. Y eso dependía de ciertos factores, ya sea del clima, ya sea de los negocios, de diversos factores. Entonces, esa es la fracción que es la que se está moviendo y la que hace la que todavía no tiene consistencia, no se queda ni en la pobreza y está a punto de salir de la extrema pobreza. Yo creo que el gobierno también le falta un poco manejar mejor su calidad informativa para explicar esto que ya en el 2013 explicaba el propio Molinas. De todas formas, la diferencia es muy grande de lo que fue el periodo anterior a este periodo, y sigue bajando a pesar de esto. Solamente quería completar lo que había dicho el señor Brites. Coincido plenamente y es cierto. Y solamente me remito a lo que nosotros tenemos ahora como lo que es el inicio, o sea, es lo que es la impronta, la gestión de gobierno en cuanto al ahorro y en cuanto al recorte de gastos superfluos. Por ejemplo, en un solo ítem, en la depuración de las listas de pescadores, de 27.000 beneficiarios, se pasó a 3.679 beneficiarios. Lo que se ahorró con esos subsidios a gente que no le correspondía, eso permitió que los programas sociales prácticamente duplicaran en este año con esos ahorros. En cuanto a lo que la Procuraduría General, antes todas las instituciones, los abogados cobraban, transaban, 620 millones de dólares es lo que ahorró la Procuraduría. 87 millones de dólares salvó al país de pagar lo que siempre quisieron pagar todos los gobiernos, la deuda de Gramón Berres. Lo que se refiere en cuanto al ahorro en gastos de combustibles, de pasajes, etcétera, etcétera, permitió ahorrar 135 millones de dólares en compras de combustibles y lubricantes.
190 millones de dólares. Y en compras de pasajes y transportes, 135 millones de dólares, y en compras de vehículos 85 millones de dólares en comparación con otras administraciones. Entonces son ahorros demasiado importantes que hace que eso se pueda reprogramar y volcar a lo que necesita verdaderamente Como economista, el es gobierno. cierto, se reconoce Sí, eso. sí, yo creo que hubo esfuerzos, ¿verdad? ¿A dónde fue a parar? De todas maneras, Ese es yo el creo tema. que se podría haber hecho más, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de la matriz salarial, vos recordarás que hablábamos Sí. en su momento, había un absoluto desorden, ¿no? En cuanto al número de gratificaciones, sobresueldos, etcétera. Y eso yo creo que el gobierno tenía la oportunidad de arreglar, decir, bueno, si usted es ascensorista y está ganando 18 millones de guaraníes porque tiene, no sé, X cantidad de gratificaciones, eso está mal, eso no se puede, digamos, blanquear. Ahora, y se puede manejar esto con los derechos adquiridos? El tema es eso que es discutible, ¿eh? No, no, las coincido gratificaciones contigo. no son No, derechos yo adquiridos. coincido contigo, Yo creo que pero se lo podría haber primero que te dicen los recortado, sindicatos es un derecho sí, adquirido. recortar y ahí en todo caso implementar la matriz salarial. Pero se hizo una implementación, seguramente para no pagar un costo político, ¿verdad? De blanquear todo lo que estaba mal y entonces ahí se perdió una oportunidad de hacer una racionalización más beneficiosa para el país en el principal componente del gasto corriente, que son los salarios. 2 puntos. Sí. Preguntó a dónde fueron esos ahorros. 290 millones de dólares fueron para compra de equipos, productos e instrumentos médicos y 90 millones fueron para proyectos de inversión, por un lado. Por otro lado, el tema de la matriz salarial, de los salarios. Nosotros tenemos un grave problema de una mala interpretación de la Constitución Nacional en el sentido que el presupuesto nacional es... No encuentro el calificativo para llamarlo efectivamente qué es lo que hace el Parlamento Nacional con el presupuesto general de gastos de la Nación. Es lo mismo que usted que recibe un salario, sabe cuánto va a recibir, sabe cuánto va a recaudar y usted sabe en qué tiene que gastar. Usted como administrador de la casa le deja al inquilino que alegremente disponga y que reparta donde quiera repartir. Esa es la comparación que podríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La clase política en el Parlamento es lo que hace lo que quiere con los salarios, con las creaciones de cargos, que todo arman sin tener fuentes de financiamiento, solicitan ampliaciones, hacen Pero un la clase trabajo política está tremendo. integrada por los adherentes del gobierno también, en el Parlamento. No. Ustedes verán que el oficialismo, el que acompaña la gestión del Ejecutivo, se diferencia perfectamente de lo que son los otros grupos, otros sectores que practican inclusive una especie de sicariato político tratando de desestabilizar de cualquier forma al gobierno. Quieren meterle la patadita en el tobillo permanentemente o trancando proyectos para que el gobierno pueda hacer cosas o tratando de perjudicar, como es este caso en donde se tratan de aprobar leyes en donde se plantean despilfarros de dinero sin que tengan fuentes de financiamiento. Entonces, la Constitución Nacional habla claramente que el Parlamento aprobará o rechazará el presupuesto general de gastos de la Nación. Pero allí entran todos los legisladores de ambas cámaras a defender o a tratar de modificar los puntos que les interesa puntualmente, redundantemente. Entonces, allí se arma un desaguisado que no tiene nombre y que al final eso es algo que se le envía al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que lidiar con eso, hasta que tuvo que hacer lo que hizo este año, tuvo que vetar. Hablando de sicariato, senador, yo creo que lo que hizo el oficialismo también a manera institucional con las mesas directivas de las cámaras y el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, yo creo que también eso se cuadra dentro de lo que usted califica como sicariato, ¿verdad? Porque esos son atropellos a las instituciones por una mayoría coyuntural pactada en términos, no sé, que solamente ustedes conocerán, ¿verdad? Pero son mayorías que se juntan así para conseguir esos objetivos y después se diluyen otra vez. O sea, yo creo que eso le resta legitimidad al oficialismo, concretamente. En cuanto al gobierno, yo dudo mucho de la imagen internacional del país por el lado de las inversiones, ¿verdad? Es un componente y respeto que sea así, ¿verdad? Porque hay empresarios muy interesados en invertir y están buscando siempre
donde es posible hacerlo. Pero yo creo que la imagen de nuestro país está muy condicionada, primero, antes que nada, por la mentira del presidente de la República. Es un escándalo y para mí es una vergüenza que CNN a cada rato le haya puesto la cara y las palabras: no voy a ser reelecto, no voy a permitir, no estoy habilitado, ¿verdad? Y la mentira en política es una cuestión... Tiene un costo muy grande. No, y que es una vergüenza, es un escándalo. Ya, en esta época ya no se permite, o sea, la gente ya está harta de eso y eso es lo que motiva que la gente esté en la calle. Y a partir de ahí, más los hechos concretos relacionados con lo que le dije, que no reparan los medios para llegar al objetivo, yo creo que no solamente perdió legitimidad, la gente comenzó a tenerle miedo a este Estado que se convirtió en una cuestión, en una expectativa, con una alta expectativa, de esperanza inclusive, en un estado de terror, porque llegó a matar gente. Bueno, dos cosas. Si el oficialismo hubiese tenido una mayoría propia, yo podría aceptar la crítica con respecto de responsabilizar exclusivamente al oficialismo. El oficialismo realizó acuerdos con otros grupos dentro del Congreso Nacional para poder negociar, con el término duro y puro de negociar, lo que son las mesas directivas, y eso es absolutamente legítimo en cuanto a lo que puedan hacer las mayorías para llegar a concretar los acuerdos realizados. En cuanto a lo otro, usted también debe de recordar que un partido político, no solamente como se piensa, es la voluntad omnímoda y unipersonal del presidente de la República, que o sea, en el imaginario está que él es el que quiso ser reelecto y que él es el que forzó esto. No, acá un partido político vio también de que el presidente Horacio Cartes era necesario que se plantee la reelección del mismo para poder seguir con un modelo y para seguir dentro de las posibilidades de continuar en el poder como partido. Entonces es el propio partido el que realiza una convención, es el que realiza toda una campaña dentro de una estructura, y el partido político es el que solicita al presidente, y obviamente también existe, digamos, un retorno. El presidente también tiene que escuchar al partido político que lo llevó al poder y que lo sustenta políticamente. Entonces, no es una cuestión que solamente el presidente Horacio Cartes es el que impuso eso, no. El Partido Colorado ha hecho todo lo necesario, inclusive las recomendaciones a través de la máxima autoridad que tiene para que el presidente Horacio Cartes pueda ser reelecto. Y por último, lo del terror, vuelvo yo a decir, es un error común que se comete en cada gobierno, nombrar a las fuerzas del orden como la policía de Cartes, la policía cartista, la policía luguista. No, la policía es una institución que atraviesa transversalmente todos los gobiernos. Es una institución que no debería... no es exclusivamente... No debería estar identificado con... Claro, no es una policía que trajo Cartes ni que se va a ir con Cartes. Es una institución que seguirá con el próximo gobierno y seguirá con el próximo gobierno. Y no quiero justificar en absoluto lo que ha ocurrido como una tragedia. Yo considero que es una tragedia, lamento profundamente, pero en los procedimientos en los cuales existe bastante confusión y existen sucesos de mucha violencia, existen también los sucesos desgraciados, episodios desgraciados. Yo estoy seguro que no fue voluntad de nadie, más allá de tal vez podemos hilar cualquier tipo de hipótesis con respecto a teorías de la conspiración de dónde vinieron los balines de plomo y no balines de goma, pero más allá de eso, la espiral de violencia justamente contradice al terror supuestamente. Acá se le perdió terror absolutamente a todo. Acá se le perdió respeto, se le perdió temor a todo. Es por eso que hoy vemos que hasta fueron capaces de incendiar la sede de un poder del Estado.
Eso es inconcebible aquí y en cualquier parte del mundo. Existe un margen de respeto siempre dentro de la sociedad que impone límites hasta dónde llegar y hasta dónde uno puede manifestarse y puede manifestar su descontento. Pero acá eso se perdió por completo. Y bueno, como digo yo, siempre sostuve y lo sigo sosteniendo. El aleteo de una mariposa causa un huracán al otro lado del mundo, es el dicho. Si Efraín Alegre, Rafael Filisola no iniciaban esa patoteada y ese ataque esa tarde, nada de lo desgraciado que ocurrió a posteriori, hasta culminar con esa tragedia, no hubiese ocurrido y nos hubiésemos ahorrado una vida. Y a lo mejor hemos salvado más vidas, inclusive tomando muchas medidas que se tomaron, pero que no se hacen público porque evidentemente muchos procedimientos no pueden estar ventilándose. O tal vez, senador, si la policía llegaba al lugar de los hechos e impedía eso, el cuerpo de bomberos se le permitía llegar y apagar el incendio, podía haber sido otro resultado también, ¿verdad? ¿A quién culpamos de que no hayan llegado? Amílcar, ¿qué decía Lo algo? que pasa es que yo creo que el gobierno tiene responsabilidad política, ¿verdad? En Paraguay, hace no mucho nomás, un presidente, a raíz de una actuación de su policía, el presidente fue destituido. Yo entiendo que lo que se le atribuyó en su momento fue la responsabilidad política, ¿verdad? De la actuación de su policía. En este caso yo creo que aplica el mismo concepto, ¿verdad? El gobierno creo que mal puede decir de que, bueno, esto fue una cuestión que iniciaron los opositores y que se salió. El gobierno es el que tiene, más allá de que sin entrar a, digamos, a discutir si fue una orden directa, etcétera, pero hay una responsabilidad política, ¿verdad?, por la actuación Casi le liquidaron a un diputado. de la policía, Es claro. grave, Entonces, eso eso pasó. no se puede, digamos, acá y en ninguna parte del mundo se puede un gobierno desentender de esa responsabilidad política. Bueno, llegamos al final. Lastimosamente, siempre cuando damos gusto, llegamos al final. Ahora, en conclusión, Edwin, ¿cómo calificás los 4 años de gobierno? Y yo esperaba mucho más y lamentablemente se perdió otra oportunidad para dar un avance que yo creo que vamos avanzando de a poco, ¿verdad? Como país. Pero el presidente Cartes me defraudó. Bueno. Amílcar. Yo creo que un presidente que tuvo buenas intenciones al inicio, digamos, tuvo algunos problemas debido a sus colaboradores en ese primer año, ¿verdad? Que no supieron despegar a tiempo, ¿verdad? Le hicieron perder un año de esos 3 que digo son los más valiosos. Entonces ejecutó bien de los 4 años que lleva, 3 años, digamos, con fuerza. Creo que logros interesantes para mostrar en lo económico, en la infraestructura, en el desarrollo de los programas sociales, en el tema de Senavitat. Creo que eso es destacable. El trabajo también que se hizo de cambiar, de mostrar una imagen más real de Paraguay con sus defectos y sus virtudes, pero que sin duda también tiene sus atractivos, ¿verdad? Pero que sobre la hora, ahí en el minuto 85, el segundo tiempo, lastimosamente teniendo la oportunidad de cerrar, de pasar a la historia, un presidente, como dijo el senador, inició un periodo interesante en muchos otros aspectos. En el minuto 85, ¿verdad?, toma una decisión errada, en mi opinión, de buscar la reelección. Y eso ensombrece todo. Y eso ensombrece. Eso viene a marcar su legado, seguramente lo vamos a recordar más por eso que por lo otro. Y bueno, es una lástima. Un presidente que pudo haber pasado a la historia desde el punto de vista económico, yo creo que si no ocurría esto, iba a entregar Paraguay con grado de inversión en el 2018 y iba a ser recordado como un gran presidente por haber sido el presidente que hizo que el país llegara. Ya a partir de esa crisis, ya todas las calificadoras pusieron en stand-by y dijeron, olvídense del grado de inversión, vamos a hablar en el siguiente gobierno y bueno, así va a terminar este. Gracias, Amílcar. Senador. Un gobierno que marca una gran diferencia, marcó una gran diferencia a disgusto de muchísimos sectores de nuestro país. Un nuevo modelo que es necesario para nuestro país que continúe, que no se vuelva atrás, que no se vuelva al viejo modelo político prebendario, clientelar, corrupto, donde la corrupción institucionalizada y en donde realmente quien toma más del Estado ese es el más letrado, peala y balea, que termine definitivamente. Y lamentablemente no tuvo la posibilidad de proseguir el mismo en otro periodo más. Y yo sí califico la defensa férrea de
esos sectores que quieren volver al viejo modelo que a través de la violencia lograron trancar esta posibilidad. Gracias, caballeros. Muchas gracias. Las tres visiones, ustedes escucharon. Aplazado, más o menos con la sombra de la reelección empañando todo, y todo lo positivo que he comentado por el senador Gustavo. Las tres visiones de una misma realidad. Después de la pausa seguimos en el péndulo. Seguimos en el péndulo para hablar acerca de del caso del 31 de marzo y el 1 de abril. Y estamos ya en compañía del doctor Santiago Rodas, que es el abogado del comandante Críspulo Sotelo, del excomandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo. Y la doctora Selva Rodríguez, la abogada de Florentín, pidió disculpas, tiene un problema familiar por lo que no puede estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia. Qué difícil es tu caso. Y en realidad, Carlos, no es mi caso, porque mi representado, el comandante Críspulo Sotelo, fue llamado únicamente en calidad de testigo. Entonces nosotros no estamos dentro del caso, por así decirlo. No están todavía. No, espero que no estemos nunca. ¿Cuántas horas declaró el comisario? La declaración fue una declaración muy extensa, puntillosa, y llegamos a las 4 horas de declaración. 4 horas. Exactamente. ¿Qué es lo que quería saber el fiscal fundamentalmente? Y bueno, comenzó con preguntas generales acerca de todo lo sucedido, esa tarde, noche y madrugada, y después se fue centrando más en lo sucedido dentro del PLRA y en las comunicaciones telefónicas. Ahora, ¿cómo es que se enteró? ¿Qué dijo el comandante para asegurar que se enteró 1 hora y media después de que había fallecido una persona en el PLRA? ¿Cómo el comandante de la Policía Nacional en una noche de crisis se va a enterar 1 hora y media después de ese suceso? ¿Qué explicación dio? Y bueno, la verdad que sería difícil de explicar, pero no sucedió así. En realidad, él toma conocimiento aproximadamente a la 1 de la mañana de esto. Y los hechos sucedieron, según tengo entendido, aproximadamente a las 0:30. ¿Media hora después? Media hora después. Hay que entender también que en este momento fue una noche que fue de frenéticos acontecimientos que seguían sucediendo, y que estos acontecimientos no es que se sucedían uno tras otro, sino que se sucedían simultáneamente. Se quemó el Congreso, se atacó la sede de la policía o quema de vehículos enfrente, se atacó otra de la sede de seguridad de la policía, se atacó el Ministerio de Hacienda, se atacó el diario ABC Color, y había disturbios por gran parte del centro. Entonces, realmente fue una situación muy compleja. Pero vayamos por partes, ¿sí? Sí. ¿Le parece? ¿Qué pasó frente al Congreso? ¿Por qué deciden el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional, sacar a los varones, dejar la guardia prácticamente con mujeres policías? ¿A qué acuerdo es que llega? Porque supuestamente llegaron a un acuerdo con dirigentes, con senadores, en ese momento disidentes y opositores. ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Qué acuerdo llegó el comandante de la policía para desalojar a la mayor cantidad de policías que estaban ahí frente al Senado? Carlos, en realidad no podría referirte sobre ese tema porque no versó la declaración del comandante. ¿No le preguntó el fiscal sobre nada de ese eso? tema? Se habló de lo sucedido en el Congreso, Sí. se dijo de que había un responsable, se habló de que... ¿Quién era el responsable de la seguridad del Congreso? Hay una orden de seguridad, que es la forma en la cual la policía trabaja, que es una orden escrita en la cual están los responsables está el nombre de los responsables. No Sí, recuerdo pero el nombre de él un dio comisario principal que estaba allí, de hecho, y que era la voz de la policía ante los parlamentarios. Claro, pero hubo una negociación con parlamentarios donde participó el Exactamente. comandante de la policía. No estaba el comandante de la policía, había un comisario principal que era el que participaba. Realmente no recuerdo el nombre. ¿El comisario Isasi? Sí, creo que fue el comisario Isasi. Y el comisario Isasi le pasaba todos los datos al comandante de la policía. Y exactamente, se iban Pero pasando hubo un los datos. comunicado incluso de la policía donde el comandante habla donde da a entender de que llegaba a un acuerdo con los legisladores
de que iban a abandonar para evitar más hechos de violencia y que iban a dejar una guardia básicamente de mujeres policías. Es correcto. Hubo 3 comunicados y el primero de ellos fue en relación a esto que estás manifestando y en el cual el comandante de la policía llama a la población, llama a la calma y se establece esto como una forma de apaciguar, de tranquilizar los ánimos y de que no exista una escalada de violencia. Pero el comandante se dio cuenta de que con eso desprotegía la sede del Congreso. Yo creo que no solamente en la mente del comandante, sino de los altos cargos de la policía y me imaginaría de todas las personas en ese momento, ellos pensaron que era la orden idónea para apaciguar y que esto no llegue a peores. Bueno, y posteriormente, ¿qué pasa con Florentín? Él estaba detenido, ¿no? Él estaba en carácter de arrestado en la comandancia de la policía. Bueno, esto es importante aclarar. El comandante, Crispulo Sotelo, en su declaración ante la Fiscalía, manifiesta que él no lo conoce a Florentín, que Sí, nunca lo conoció a él, que después de este suceso recién tomó conocimiento de Florentín y de su situación, y de que en este carácter él no tenía conocimiento de cuál era la situación, inclusive de cuál era el lugar donde él estaba prestando sus funciones, porque al ser un personal, era un suboficial, tengo entendido, Sí. Florentín, está muy lejos dentro de la jerarquía de la policía, del comandante de la policía, y al ser un suboficial, podía, de acuerdo a los jefes que tenían, se lo podía movilizar a las diversas dependencias de la policía. Ujú. Bueno, perfecto. No es obligación de que él le conozca a todos los suboficiales de policía. Son ¿verdad? 25.000. Sí, son 25.000, no, entiendo eso, pero lo mínimo que puede tener un comandante es también tener conocimiento de quienes están guardando reclusión o arresto ahí en la comandancia, porque eso es lo que se dijo, que él estaba en la comandancia guardando arresto, ¿verdad? Pero de todas formas, ¿cómo pasa lo del PLRA? ¿Qué pasó? ¿Sobrepasaron su autoridad? ¿A él no le comunicaron que iban a ingresar al local del PLRA? ¿Quién eran los encargados? Sí, justamente en relación a lo que te comentaba de las órdenes ejecutivas que se realizan. En estas órdenes, que es como un plan de actuación, Sí. están los encargados por cada zona y los encargados de cada actividad. ¿Por qué? Porque evidentemente la reacción de la policía tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata y no se puede estar comunicando, pidiendo instrucciones, sino hay que reaccionar en el momento. Entonces hay cierta autonomía que tiene cada responsable para actuar. El comandante de la policía toma conocimiento, como lo había manifestado, después de media hora de lo actuado. Pero, a ver, doctor, usted que es abogado, explíqueme cómo es posible que el comandante de la policía se entere media hora después de todo lo acontecido Sí, por parte de la gente que tenía que informarle. exactamente, ¿verdad? el ministro del Interior. Exactamente, el ministro del Interior o alguno de sus subalternos encargados de todo el operativo, que deberían estar en comunicación permanente con él, Sí. ¿verdad? ¿Cómo es posible que él se entere media hora después de ocurridos los incidentes, nadie le haya informado y sin embargo estaba recibiendo llamadas permanentes del entorno de la presidencia? ¿Qué explicación dio a todo eso? Claro, a ver, como lo comentaba, fue una noche en que se sucedieron múltiples acontecimientos. En ese momento había aproximadamente 80 personas detenidas, 80 personas demoradas. Se había comunicado a la fiscalía. Estas personas estaban distribuidas en varios lugares. Sí. Y ya el fiscal se hacía presente, porque se dio las instrucciones de que lo más rápido posible el fiscal se estaba haciendo presente, y por lo rápido y por la cantidad de acontecimientos que estaban sucediendo, no había ni siquiera de repente el parte policial de cómo sucedió esa aprehensión. Entonces en ese momento se estaba llamando y buscando a todos los abogados posibles como para que se presenten y ayuden para documentar estas aprehensiones. No es que el comandante de la policía no estaba haciendo nada en ese momento, sino que estaba actuando junto con toda la plana mayor de la policía para tratar de controlar y de apaciguar la situación que estaba sucediendo. Ahora, doctor, una noche de violencia como Sí. esa, el comandante tiene la obligación de estar enterado de todo lo que ocurre. El comandante tiene la obligación de saber
si van a ingresar o no a la sede de un partido político por toda la connotación que tiene el hecho y por el impacto que va a tener posteriormente. ¿Cómo es que le pasaron por arriba? ¿Cómo es que le ningunearon al comandante? Yo le entiendo y podríamos hablar de que sí habría una especie de obligación de estar en conocimiento. Ahora hablemos si hay realmente una posibilidad de estar en conocimiento de todo lo que sucede. Este es un acontecimiento importante y tendría que estar en conocimiento si fuese algo planeado. Pero ¿y si no fue algo planeado? Entonces es más grave. ¿Quién es capaz de tomar una decisión como esa sin incomunicarle al comandante? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de una detención en una estación de servicio ante un hecho de violencia que, como está ocurriendo, la policía puede actuar de inmediato. Estamos hablando de ingresar a cualquier sede. En este caso fue un partido político. Pudo haber sido mi casa, pudo haber sido la suya, que estaba en las inmediaciones. Pero si se va a ingresar y con una fuerza policial, no le puede ningunear al comandante de la policía. Entiendo y es sumamente grave lo que tú me comentas, pero en realidad yo solamente podría especular sobre eso, porque yo lo que puedo comentarte es en relación a lo que el comandante declaró a la Fiscalía. ¿Y quién eran los responsables del operativo en el PLRA? A ver, por el lugar donde ocurrió, por la zona geográfica es responsabilidad de la Comisaría Tercera y esto está establecido en la orden operativa que te comenté, que tengo entendido que es la orden operativa número 62. ¿No recuerda quién era el jefe de la policía de la Tercera? No recuerdo quién era el jefe de la Comisaría Tercera, pero sí tengo entendido que parte de los personales que participaron, ¿verdad?, que protagonizaron esto, era personal de la Comisaría Tercera. Pero también estaban de la FOPE. Es correcto, pero estos son de apoyo. Pide el que normalmente, a ver, yo no estoy diciendo que esto sea lo que sucedió, sino estoy relatando cómo normalmente deberían de realizarse los acontecimientos. El responsable es el jefe de la Comisaría Tercera y él pide apoyo cuando se ve rebasado o cuando no tiene efectivo suficiente, se pide apoyo. Puede pedir apoyo a timotines o a otros cuerpos. Ahora, ¿quién era el jefe de la comisaría Tercera? ¿No recuerda? ¿Comisario Santero? No recuerdo. ¿No recuerda? No recuerdo. Pero esto está todo documentado. Claro, o sea que claro, está todo no hay documentado. ningún... Ahora, pero sigo insistiendo con esto. Alguien tuvo que dar la orden, es decir, a los policías para que ingresen al local. Le entiendo, pero básicamente el conocimiento que yo tengo no es de ¿Qué quién dijo dio la pero orden. me imagino que el comandante habrá hablado de eso. Yo no Sí, estaba enterado. no, por supuesto, le llamaron, él comentó de que él no estaba enterado y dijo, por supuesto, de que averiguaría. La primera noticia que se le da al comandante es qué es lo que sucedió dentro del PLRA y es cierto que hay una persona herida. Media hora después de ocurrido lo Media hora después de ocurrido lo hecho. Y es cierto que hay una persona herida. A partir de ese momento se comienza él y tanto la plana mayor de la policía que estaban en la comandancia de la policía, comienzan a averiguar qué es lo que se sucedió. Y comienzan a llamar, por supuesto, a los jefes policiales respectivos y se va bajando para tratar de averiguar qué es lo que sucede. De tal forma, en este momento también es importante aclarar de que tanto los teléfonos como la radio estaba colapsada por esta situación que te comenté, que había múltiples aprehensiones, 80 personas aprehendidas y múltiples eventos que se estaban sucediendo. Entonces se consigue averiguar a través del hospital que había llegado una persona del PLRA y que había fallecido. Ahí recién se tiene la constatación de que la certeza de la muerte de Rodrigo Quintana, quien en ese momento, ¿verdad?, recién se toma conocimiento cierto de que esta persona murió. Y se va averiguando con los responsables, ¿verdad?, de qué es lo que sucedió en el PLRA. ¿Y quién le explicó al comandante? ¿Quién fue el que le explicó al comandante lo que pasó? El comandante conversó con uno de los jefes, no era el de la Tercera, pero con uno de los jefes, un comisario principal, que es el que le explica qué es lo sucedido. ¿Y que integró el grupo que ingresó al PLRA? No, ¿Y era cómo un superior de ellos. ¿Y cómo ese superior se entera y el comandante todavía no sabía?
Usted se da cuenta que hay mucha nebulosa es como parece que se quiere ocultar algo en toda esta historia. Entiendo, pero no necesariamente se quiere ocultar nada. Los acontecimientos realizados son acontecimientos nebulosos, son acontecimientos extraordinarios, son acontecimientos fuera de lo normal, que realmente, en cierta medida, rebasaron la posibilidad de respuesta de la policía. Sí, que denota también que la policía no está preparada, ¿no? para enfrentar eventos de esta situación, de este tipo. Sí. ¿Verdad? Pero yo diría que la policía de muy pocos países del mundo está preparada para enfrentar eventos de esta naturaleza. Cuando cuando comienzan los problemas enfrente al Congreso, había un contingente policial que justamente cambiaba de turno. Entraba un nuevo contingente. ¿Qué es lo que sucedió también, que es importante? Este contingente, en esta orden que le refiero, al número 62, habla del número exacto de personas. No recuerdo si eran 260, alrededor de 300 personas que estaban preparadas como para esto. Estas personas se vieron rebasadas porque evidentemente los manifestantes y las personas que estaban causando disturbios eran mucho más que 300 personas. Se le llamó a los que del turno que acababan de salir, como para que se presenten. Muchos de estos no contestaron el teléfono, no se presentaron, que sí, es una falencia cierta, una falencia grave dentro de la policía, pero que es una realidad. Ahora, y es una realidad que no se ha tenido en cuenta hasta este momento. Claro, y eso es responsabilidad del comandante de la policía. Que no se presenten cuando son llamados ante una circunstancia de emergencia que no estaba prevista. Podríamos decir que él como cabeza de la institución administrativamente es responsable. Claro. Ahora, Amado Cantero creo que era el comisario de la tercera, ¿no? El jefe de policía de la tercera. Haría mal si es que le confirmo esto, pero es posible. Sí, Amado Cantero, no. Y creo que el comisario Abel Cañete, el que le comunica al comandante lo que pasó, ¿no? Tengo entendido que sí, realmente no recuerdo. Fueron 4 horas de declaración. El escrito de la declaración del comandante. No tenemos. Todo el mundo me pregunta por el escrito. Nosotros no tenemos, como se nos llamó en calidad de testigo, nosotros no tenemos acceso a qué hay en el expediente. Por ejemplo, este famoso cruce de llamadas, nosotros no tenemos acceso a esa información. Lo que sí dijo el comandante en su declaración es de que existen muchas llamadas que no aparecen en este cruce de llamadas. Hubo llamadas a parlamentarios, hubo llamadas de políticos, hubo llamadas de empresarios, hubo llamadas de amigos, llamó su señora, llamó su hijo, llamaron muchos periodistas, llamaron muchas personas que no aparecen en este cruce de llamadas. Por tanto, lo que aparece publicado como el cruce de llamadas no es una representación real de lo que sucedió esa noche, sino es una parte de lo que sucedió, que fue seleccionada. Yo no sé con qué criterio se seleccionó a las personas a esto, y da una imagen realmente equivocada de lo que sucedió, o por lo menos falsa. Y lo que supuestamente, escucha acerca de que un tal José le dio orden. ¿Cuántas veces habló con José Ortiz? ¿Qué es lo que los medios de comunicación significan que estuvo dirigiendo todo el operativo? Sí, el comandante, la fiscalía hace 2 preguntas relativas a José Ortiz. En realidad es la persona con la cual directamente más se pregunta en toda la declaración. Y en relación al número de llamadas, el comandante dice no recordar exactamente el número, pero sí recordar que fueron menos que esas 16 llamadas. Y explica que... puede ser 15, puede ser 14. No, bastante menos, él dice. Ajá. Y explica exactamente lo que te había comentado, que en ese momento las líneas estaban colapsadas y que muchas de esas llamadas son llamadas que no habrán entrado o fueron rebotadas o se cortaron sin que haya comunicación alguna. Ahora, las llamadas se computan ¿a partir de qué? ¿A partir de la contestación o a partir de la llamada propiamente? No sabría decirte porque no tenemos acceso a esa información. Lo que sí te podemos decir es que es muy llamativo que haya llamadas de 3 segundos, de 5 segundos, de 9 segundos, en los cuales realmente no puede haber una... ¿Y cuántas veces habló con el señor José Ortiz, el comandante? Es lo que te había comentado. Menos de 16, mucho menos. Es seguro que bastante menos que 16. ¿Y sobre qué hablaban? Y todas las veces que llamó José Ortiz, llamó como... hay que entender también
que esa noche y ante los acontecimientos todos los paraguayos estábamos realmente muy preocupados por lo que sucedía y estábamos ávidos de información. Entonces queríamos saber qué es lo que pasaba. Entonces fueron a mal puerto, porque si el comandante se enteró 30 minutos después de que sucedió lo que sucedió del PLRA, a mal puerto iban cuando le llamaban al comandante. Y posiblemente no le llamaban en relación a lo que sucedió en el PLRA, sino a otros acontecimientos que iban sucediendo. El comandante negó que el señor Ortiz le haya dado órdenes para ordenar el ingreso al PLRA. Categóricamente, ni que el señor Ortiz, ni que ninguna otra persona. Ni el presidente Cartes, ni el doctor Canillas, que son los que figuran entre los que le llamaron. Él aclaró y fue muy categórico en decir de que él toma conocimiento del ingreso al PLRA después de que se haya realizado. Por tanto, mal podría haber dado una orden de esto o recibido. Ahora, no fue negligente, no es negligente. ¿Usted qué piensa a su defendido? Sí. Siendo comandante de la policía, ¿cómo es posible que se entere media hora después de algo tan importante como el ingreso a la sede de un partido político de oposición y donde hay un muerto? Y que él se entere media hora después. Eso no es negligencia. Yo no creo que sea negligencia, porque para que haya negligencia tendría que haber un descuido en sus labores, en sus funciones. Y la policía, como toda gran institución, está formada de muchas personas que ocupan cargos y hay una cadena de mando. Si las personas cumplen con su obligación, informan, entonces sí sería negligencia. Pero si estas personas no cumplen con su obligación, no hacen lo que se espera de ellos que hagan, entonces yo no veo la negligencia. ¿Y por qué Florentín lo acusa entonces? ¿Por qué Florentín lo acusa, el suboficial? Yo no estoy en conocimiento de las acusaciones. ¿Si me podrías relatar cuáles son las acusaciones directas que hace Florentín? Y acerca de la conversación que escuchó que un tal José le llama al comandante para... No estoy en conocimiento de nada y el comandante de hecho no refirió en ningún momento nada al respecto de esto. Bueno, qué situación más compleja. Él está como testigo. Él está como testigo. Él está como testigo, que es cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho y que es llamada para informar al fiscal, que es quien está investigando, y que el fiscal pueda llegar a la verdad de los hechos. Él no está en calidad de imputado, que es una calidad distinta, que es una persona de la cual se sospecha que tiene participación en el hecho, y en la cual hay unos elementos mínimos indispensables para sostener esta sospecha. Ahora, pero para la ciudadanía, Sí. La sensación que queda es que el comandante no puede hacerse un operativo de este tipo sin anuencia y consentimiento del comandante y del ministro del Interior. Porque no sé, es decir, usted mismo como ciudadano, sí, ¿qué va a pensar? No, un operativo de este tipo no se realiza si no tiene el consentimiento del ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional, porque es algo, no sé, algo demasiado grave, doctor, ingresar a la sede de un partido político y disparando. Yo entiendo, y de hecho fue una noche de acontecimientos atípicos. Tampoco yo me imaginé nunca de que se iba a quemar el Congreso. Y de hecho aparecimos en la portada de las noticias de todo el mundo porque se quemó el Congreso. Fue algo que no me entraba en la cabeza que iba a suceder, y sucedió. Y hubo excesos esa noche, y también sucedió lo del PLRA. Sí. Hay muchas cosas inexplicables y que tienen que tener explicación. Lo que no podemos es aceptar que sucedieron hechos inexplicables. Yo no creo que sean hechos inexplicables. Yo creo que nosotros vamos a llegar a la verdad de los hechos. Ahora también creo que hay una cuestión que no escapa tampoco a la ciudadanía, porque la ciudadanía no es tonta. Se da cuenta de que independientemente de que hay una cuestión grave, hay muchos intereses en juego. Sí. Y hay grupos de poder. Sí, no son solamente dos grupos, sino son más de dos grupos de poder. Y que hay un grupo que detenta el poder y otros que están buscando detentarlo o aumentar su influencia dentro del poder. Y que estos grupos están interviniendo de repente, no en el proceso en sí, sino en la opinión pública de repente, para sus propios intereses. Nosotros vemos mucho, se tomó mucho, por una parte, ¿verdad?, el tema de que exista o no una orden superior para que se entre al PLRA.
pero sería interesante también mirar un poco desde otra perspectiva y mirar si es o no útil de repente que se cree esta duda sobre la existencia de una orden superior o no, y si esto beneficia a un grupo que está en el poder. Sí, entiendo el punto, doctor. Y para culminar, independientemente de los intereses en juego, yo creo que por la salud del país y de la ciudadanía, la verdad debe saberse. Afecte a quien afecte. Estoy de acuerdo y espero que así sea. Gracias, doctor, por la compañía. Y a ustedes por acompañarnos en sus casas. Hasta el próximo miércoles.